Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctora, se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. ¿Pueden mirar mi pantalla, por favor? ¿Me pueden decir? Sí, doctora, sí se visualiza. Gracias. Por motivos, creo que de cruce de horarios, el doctor Edwin Castillo no puede editar esta clase, así que la voy a tratar de editar y voy a utilizar sus diapositivas, ¿ya? Vamos a hacer la fisiopatología de la falla cardíaca. La definición fundamentalmente de la falla cardíaca es la incapacidad que tiene el corazón para bombear la sangre en una sístole y por lo tanto no puede cubrir las necesidades metabólicas de los tejidos, principalmente porque hay una alteración o aumento de la presión del llenado ventricular. Eh, el volumen sistólico, el volumen de eyección, tiene que ver, ¿se acuerdan ustedes?, con la frecuencia cardíaca para que se produzca el gasto cardíaco. Y el volumen sistólico depende mucho de la poscarga, de la contractilidad y de la precarga para que haya un buen volumen sistólico. Entonces, si yo tengo un aumento de la fuerza del ventrículo izquierdo para vencer la resistencia, ese es el aumento de poscarga. O si tengo un infarto del miocardio y disminuye la contractilidad, también se va a afectar el volumen sistólico. O si hay una deshidratación, por ejemplo, hay una disminución del volumen, también va a afectar el volumen sistólico. Pero el volumen sistólico por frecuencia cardíaca me va a dar finalmente el gasto cardíaco. Entonces, el gasto cardíaco es el volumen sistólico durante un periodo de tiempo que va a surtir las necesidades de nuestro organismo, ¿no? Es necesario que ustedes sepan la ley de Frank-Starling, ya lo hemos visto probablemente anteriormente, donde en esta eje tenemos al volumen sistólico y en este eje tenemos el volumen diastólico. Y entonces, como ven ustedes, si yo tengo una distensión del ventrículo izquierdo, voy a tener entonces una mayor contracción. Y si hay mayor contracción, mayor volumen, ¿no? Pero esto se produce cuando el miocito, ¿no?, está en buenas condiciones. Por ejemplo, acá, yo tengo acá esta contracción que está en reposo, pero si viene bastante sangre y esta sangre tiene que estar almacenada durante la diástole en el ventrículo izquierdo, entonces el ventrículo izquierdo se va a contraer como para ejercer una mayor cantidad de fuerza y poder vencer esta distensión. Entonces el miocito cardíaco se va a contraer, ¿no?
pero conforme vaya disminuyendo la función del miocito, entonces no se va a poder surtir la cantidad de oxígeno que necesita nuestro organismo. Y entonces una forma de saber que no se está surtiendo es porque aparece un síntoma muy importante que es la disnea, que al principio probablemente va a estar cuando uno hace algún ejercicio, pero después se puede incrementar cuando uno está en reposo. Y entonces cuando ya el miocito cardíaco ya no funciona y se encuentra en una insuficiencia cardíaca, entonces se va a producir también mayor cantidad de línea hasta que en algún momento no se surta esa posibilidad de contracción del ventrículo izquierdo y entonces ese líquido se va a salir al pulmón y va a producir un edema pulmonar, ¿no? Acá hay una lámina que me trata de ver la relación que hay entre la presión del ventrículo izquierdo y la presión de la diástole, ¿no? En el ventrículo izquierdo. Entonces, esta curva nos trata de demostrar cómo es la contracción por presión de la diástole del ventrículo izquierdo, y esta otra curva es la presión sistólica también del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando se trata de modificar el gasto cardíaco, el volumen de inyección, el volumen sistólico, se hace a través o expensas de la contracción sistólica, del volumen sistólico. Entonces tenemos 4 momentos. Los primeros 2 momentos que tienen que ver con la diástole, donde no hay modificación de la presión, y los otros momentos que tienen que ver con los momentos de la contracción sistólica. ¿Cuáles son las causas o factores precipitantes de una insuficiencia cardíaca? Por ejemplo, que falle el corazón por una cardiopatía isquémica, por una valvulopatía o porque hay una alteración del mismo miocardio, por hipertensión, por arritmia. Pero no solamente por el corazón, sino puede ser porque de repente falla la circulación, como por ejemplo en la sepsis, donde hay una vasodilatación, la tirotoxicosis, la anemia, los cortocircuitos, el embolismo pulmonar. Y también puede haber una descompensación de una falla cardíaca crónica cuando haya mayor cantidad de volumen, por ejemplo, sobrehidratamos a un paciente, cuando hay una cirugía o cuando, por ejemplo, la función del riñón deja de ser normal, ¿no? O con drogas o alcohol. Entonces, estos son los factores que pueden contribuir a que se genere o a que se precipite una insuficiencia cardíaca. Entonces ya hemos visto el gasto cardíaco, ¿no? Entonces hay insuficiencias cardíacas que tienen gasto cardíaco alto y hay insuficiencias cardíacas que tienen gasto cardíaco bajo. Pero hay un término que también tienen que ustedes ver, que es la presión capilar pulmonar. En la presión del capilar pulmonar se trata de ver que haya una sonda que se inserta a través de la vena y después que va hacia la capilar del pulmón. Y entonces cuando llega al capilar del pulmón, lo que va a hacer es transmitir lo que realmente está ocurriendo en la aurícula, ¿no? Si yo tengo un aumento de la presión en la aurícula, con esa medición del capilar pulmonar, de la presión capilar pulmonar, yo puedo medir también directamente la presión de la aurícula. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, hay varias formas clínicas de insuficiencia cardíaca. Hay formas clínicas donde el volumen está disminuido y por lo tanto la presión capilar pulmonar está disminuida, o algunos insuficiencias cardíacas donde el volumen está aumentado y por lo tanto la presión capilar pulmonar está también aumentada. O hay insuficiencias cardíacas donde el gasto cardíaco está disminuido o insuficiencias cardíacas donde el gasto está aumentado. Por ejemplo, un shock hipovolémico donde hay una disminución del volumen, por lo tanto voy a tener una disminución del volumen a nivel del ventrículo y de la aurícula. Entonces, la presión a nivel de la aurícula o la presión capilar pulmonar va a estar disminuida,
pero también el gasto cardíaco va a estar disminuido porque hay una disminución del volumen total, ¿no? En cambio, si por ejemplo yo tengo una insuficiencia cardíaca donde la presión capilar está aumentada, por ejemplo en un edema pulmonar, entonces yo también voy a tener un aumento del gasto cardíaco, ¿no? Entonces, como ven ustedes acá, se divide en 4 formas clínicas como las que se puede obtener la insuficiencia cardíaca, dependiendo mucho de la presión capilar pulmonar y dependiendo mucho del gasto cardíaco. Solamente para que vean ustedes acá cómo la medición del capilar pulmonar, que se llama presión en cuña, me mide exactamente lo que está pasando a nivel de la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, yo puedo tener una clasificación de la falla cardíaca en falla cardíaca derecha y falla cardíaca izquierda. En la falla cardíaca izquierda, lo que pasa es que el ventrículo izquierdo o no puede inyectar mucha sangre o le llega mucha cantidad de sangre en el ventrículo izquierdo. Entonces, puede aumentar el volumen sistólico o puede aumentar la presión del ventrículo izquierdo y en forma retrógrada, a través de la aurícula, se va a ir al capilar pulmonar. Entonces, si se va al capilar pulmonar, este aumento de la presión va a originar un aumento de la presión a nivel del capilar pulmonar y entonces se va a extravasar el líquido hacia el intersticio. Y ustedes saben que en el intersticio se encuentran justamente los vasos sanguíneos para producir la difusión de gases, ¿no? Entonces, cuando hay una falla del corazón izquierdo, del ventrículo izquierdo, entonces puede ser que de repente porque el músculo no funciona. Y si el músculo no funciona, hay disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque si no funciona bien por un infarto o por otro problema, no puede inyectar la buena cantidad de sangre por la aorta. Entonces está disminuido el gasto cardíaco. Por lo tanto, está disminuido la perfusión tisular, porque no estoy llevando sangre con oxígeno a los tejidos. Y se va a producir entonces esta disminución de la perfusión, ¿no? Pero además, en forma retrógrada, como les dije anteriormente, va a aumentar la presión de la aurícula y también del capilar pulmonar. Entonces va a haber una congestión del pulmón, se va a producir un edema pulmonar y una hipoxia isquémica. ¿Qué va a originar esto? Que el pulmón se llena de agua. Entonces el paciente va a tender a sentarse para que el agua vaya hacia la parte inferior y deje libre la parte superior para poder ventilar. Eso se llama ortopnea o línea paroxística nocturna. ¿Qué pasa cuando la falla cardíaca es derecha? Por ejemplo, una enfermedad en el pulmón. Entonces lo que va a producirse es que se va a regresar ese aumento de presión hacia las cavidades derechas, ¿no? Y las cavidades derechas, especialmente las cavidades derechas, están conectadas, como ustedes saben, con las venas, ¿no? Con la vena cava. Entonces va a haber congestión de todos los tejidos que van a recibir sangre para la vena cava. Entonces va a haber congestión de los tejidos periféricos. Por lo tanto, por ejemplo, en los miembros inferiores se puede producir, además, a nivel del intestino se puede producir ascitis, congestión hepática, y eso va a traer consigo congestión del tracto gastrointestinal, anorexia, baja de peso, etc., ¿no? ¿Cuáles son entonces los síntomas de la falla cardíaca? Como ya hemos mencionado, la ortopnea, la necesidad de sentarse, la disnea de esfuerzo, el edema a los miembros inferiores, pero además como mecanismo de compensación, el sistema simpático va a producir que el músculo cardíaco aumente su frecuencia cardíaca, por lo tanto vamos a tener taquimia, va a haber taquimia y taquicardia, ¿no? Y los ruidos que se va a producir en el pulmón por la congestión van a ser efectores crepitantes pulmonares, pero puede salirse el líquido también hacia la cavidad pleural y producirse derrame pleural. Y a nivel de las venas, ya hemos dicho hepatomegalia, ¿no? Y edema de miembros inferiores. Otra clasificación de la insuficiencia cardíaca es insuficiencia cardíaca aguda e insuficiencia cardíaca crónica.
La insuficiencia cardíaca aguda, que puede manifestarse por un aumento del líquido que está extravasado y se va a producir el edema pulmonar, ¿no? O la falla cardíaca izquierda, y puede haber también hipertensión pulmonar o un shock cardiogénico. En cambio, la insuficiencia cardíaca crónica se va a dividir en sistólica y en diastólica. Entonces, la falla cardíaca aguda puede ser que se produzca de frente, de nuevo, inicio reciente. Por ejemplo, un paciente que está normal y se produce una obstrucción de la coronaria y se produce un infarto, tiene una insuficiencia cardíaca aguda. O puede ser que el paciente ya sufría de una enfermedad cardíaca, ya tenía una insuficiencia, y entonces se le sobrecarga de líquidos porque se le pone una vía endovenosa, y entonces tiene una descompensación de esa falla cardíaca crónica. Y tenemos también la falla cardíaca, como les dije anteriormente, aguda, que puede iniciarse desde el punto de vista cardíaco, o sea, hay una enfermedad cardíaca, o desde el punto de vista vascular. Y esta falla cardíaca se puede amplificar y maximizar cuando hay una falla, después, posteriormente, una falla progresiva del ventrículo izquierdo, una falla respiratoria por el edema pulmonar, una pérdida de la integridad alveolar capilar, y esto puede traer consigo también una falla renal y falla del corazón, ¿no? Entonces, la falla cardíaca no solamente involucra al corazón mismo, sino que puede modificar la función respiratoria y la función renal. Entonces, en la insuficiencia cardíaca aguda puede ser que inicie como falla vascular o puede ser que inicie como una falla cardíaca. ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias es que la presión arterial, como saben ustedes, tiene que ver con la resistencia vascular. Entonces, acá en la falla vascular la presión arterial va a estar alta. ¿Cuál es el que va a empeorar más rápidamente? La falla vascular. La presión del capilar pulmonar, ¿dónde va a estar más incrementado? En la falla vascular. La congestión también pulmonar en una radiografía de tórax, yo la voy a ver también más en la falla vascular, ¿no? Entonces miren ustedes de que más agudo, más rápido, va a ser si la falla inicia desde el punto de vista vascular, como una hipertensión, por ejemplo, ¿no? En cambio, en una falla cardíaca, lo que principalmente se va a generar es un edema, ¿no?, de miembros inferiores. Acá tenemos la vía vascular y la vía cardíaca, ¿no?, donde hay una reserva contráctil alterada, porque de repente hay un infarto en miocardio, una arritmia cardíaca, por lo tanto va a disminuir el volumen sistólico. Al disminuir el volumen sistólico, va a disminuir el volumen que llega también al riñón, y por lo tanto va a fallar también la tasa de filtración glomerular y va a haber una falla aguda pulmonar. Pero además, como no funciona bien el corazón, no puede llevar toda la sangre a la aorta y en forma retrógrada se la va a regresar al pulmón y va a producir entonces un edema de pulmón y una congestión pulmonar. Si hubiese también una afectación a nivel vascular a través de una inflamación, activación neuromonar, entonces va a haber resistencia arterial, ¿no? O sea, una vasoconstricción del vaso sanguíneo arterial. Y esta vasoconstricción va a generar una redistribución de fluido, y esta redistribución de fluido va a llegar también fluido a su pulmón, contribuyendo a la congestión pulmonar. ¿Qué pasa con la falla cardíaca crónica? En la falla cardíaca crónica, al inicio probablemente puede ser de que no haya alteraciones en su nivel de vida, ¿no? Y que los mecanismos compensadores hagan que el paciente esté sin síntomas, ¿no? Puede ser que de repente finalmente cuando esta falla comienza a aumentar, entonces hay una falla
del ventrículo izquierdo, pero sinceramente no se producen muchos síntomas. Cuando de repente hay una compensación, todavía mecanismos compensadores de la falla cardíaca, probablemente solamente se sientan los síntomas cuando hay ejercicio. Y cuando ya se descompensan, ya no hay estos mecanismos compensadores, entonces los síntomas se van a producir tanto en el ejercicio como en el reposo, ¿no? Hay mecanismos de adaptación a corto plazo y a largo plazo. Los mecanismos de compensación a corto plazo, por ejemplo, son los mecanismos de Frank-Starling que ya habíamos hablado, y la activación del sistema neurohumoral. Por ejemplo, la actividad simpática que aumenta y hace que aumente la frecuencia cardíaca y el aumento también de la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo. Puede haber control barorreflejo también. Hay la regulación de los receptores beta-adrenérgicos. Hay regulación también a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hay también regulación a través del sistema de la vasopresina y de los péptidos natriuréticos tanto del central como del que sale de la aurícula izquierda. Entonces, miren ustedes, una vez que haya la falla cardíaca, vamos a obtener esta señal de la falla cardíaca a través de las quimioreceptores, los vasoreceptores que ya conocemos, y a través también de los receptores musculares y del corazón. Entonces, estos señales aferentes van a ir al sistema nervioso central y a través del simpático y del parasimpático se van a producir mecanismos compensadores. Por ejemplo, a través del parasimpático, aumentando la frecuencia cardíaca, disminuyendo la acetilcolina. Pero también a través del simpático, por las aminas, se puede producir también aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contracción ventricular izquierda, y en el riñón se puede producir la absorción del sodio a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando también la resistencia del vaso sanguíneo renal, ¿no? Ustedes saben que el hígado produce angiotensinógeno, y que este angiotensinógeno se va a producir, ¿cómo se llama? La conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2 a través de la enzima convertidora de angiotensina. Y que esta angiotensina 2 tiene un potente poder vasoconstrictor también, que va a ayudar a producir la redistribución del flujo. Sin embargo, la angiotensina 2 también puede ir hacia la corteza suprarrenal para producir la síntesis de aldosterona, que es la encargada de la reabsorción de sodio y de agua para aumentar la precarga. También tenemos otros mecanismos compensadores, como por ejemplo a nivel del hipotálamo, la producción de las hormonas antidiurética, ¿no? Que va a producir la reabsorción o no la salida del líquido a través del riñón. A nivel de los nervios simpáticos, se va a producir también la vasoconstricción renal, y a través de la vasoconstricción renal se va a producir la estimulación de la renina, y esta renina se va a producir la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2 para que se produzca también la reabsorción de sodio, ¿no? Sodio con agua. Y los mecanismos de adaptación a largo plazo son la remodelación cardíaca principalmente. Es un proceso en el cual a través de estos factores mecánicos y neuromorales se va a modificar en forma geométrica el ventrículo izquierdo. El aumento agudo de la presión sistólica va a aumentar este estrés, ¿no? De la pared del ventrículo izquierdo, y este estrés va a producir aumento del grosor del ventrículo izquierdo en forma compensadora. Entonces, no significa tampoco
que el aumento del grosor del ventrículo izquierdo va a ejercer mayor función, ¿no? Sino que este grosor no necesariamente es funcional, ¿no? Entonces, ya sea la sobrecarga de presión, porque aumenta la presión del ventrículo izquierdo, o ya sea la sobrecarga del volumen diastólica, cualquiera de los dos va a producir un trastorno de tipo mecánico, y este trastorno mecánico va a producir señales intra y extracelulares que finalmente van a producir una alteración del músculo cardíaco. Entonces yo puedo tener una hipertrofia de tipo concéntrica cuando hay un aumento de la presión, o puedo tener una hipertrofia de tipo excéntrica cuando hay un aumento de volumen. ¿Cuál es la diferencia? Que el concéntrico, yo voy a ver, por ejemplo, una radiografía de tórax, como si el corazón estuviese normal, porque el crecimiento del ventrículo izquierdo es ascendente. Cuando la sobrecarga es de volumen, más bien el crecimiento y el adelgazamiento de la pared es hacia afuera. Entonces, si lo veo a través de una radiografía, voy a ver una gran carbonaria, ¿no? Este es el esquema de lo que vendría a ser el músculo cardíaco y cómo se va incrementando su pared en relación a una insuficiencia cardíaca en forma compensadora. ¿Cuáles son los mecanismos moleculares del remodelado? Porque puede haber pérdida de miocitos, se ha dicho que hay adelgazamiento de la pared en la hipertrofia de tipo excéntrica. También hay alteraciones del acoplamiento del músculo cardíaco, ya sea porque hay disminución del cerca o hay disminución del fosfolambano, que ustedes saben que tiene que ver con la recaptación de calcio a nivel del músculo cardíaco, ¿no? Hay también reducción de la actividad de la proteasa, cambios en la forma de la adenosina, hay acumulación de la matriz extracelular de tipo fibrótico principalmente. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones del calcio en la falla cardíaca? Hay incremento de calcio durante la fase de relajación y reducción de calcio en la fase de repolarización, ¿no? Ustedes saben de que el calcio tiene varias formas de ingreso, como los canales, como por ejemplo también la forma de intercambio con otros iones, ¿no? Y que van a producir el ingreso del calcio al músculo, y este ingreso del calcio al músculo va a producir la contracción y relajación del músculo cardíaco, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Ven ustedes la forma como puede ingresar el calcio a través de todos los canales y los intercambios, y que a nivel del aparato dentro del citoplasma también se encuentra el cerca, que va a facilitar el ingreso de calcio, igual como canal, ¿no? Este receptor de rianodina, que va a ingresar también calcio hacia el aparato del Golgi. Entonces, todos estos mecanismos pueden ser de alguna manera modificados a través del cerca y fosfolambano, ¿no? Y entonces cuando hay una insuficiencia cardíaca, estos sistemas pueden disminuir. Entonces tenemos falla cardíaca, hay un aumento de la noradrenalina porque hemos visto que el sistema simpático funciona, pero también puede haber una disminución de los receptores beta adrenérgicos y disminución del fosfolambano que se encuentra acá. Y el fosfolambano tiene una relación inversa con el cerca, ¿no? Y lo mismo. Y entonces hemos visto que hay una falla cardíaca izquierda-derecha, hemos visto que hay una falla cardíaca aguda, crónica, y ahora vamos a ver que hay una falla cardíaca diastólica y una sistólica, ¿no? La mayor parte de los pacientes tienen una falla de tipo cardíaca diastólica. En esta falla cardíaca diastólica, lo que pasa es que el músculo cardíaco no puede contener toda la sangre que le llega. Entonces va a haber una congestión venosa con una función sistólica normal.
La velocidad de relajación del ventrículo es controlada por la recaptación de calcio, ¿no? Por parte del retículo sarcoplágico. Entonces hay una alteración del llenado ventricular, no se puede llenar el ventrículo. Normalmente se llena rápido y en forma homogénea, pero hay variaciones en velocidad, en magnitud de estiramiento del ventrículo izquierdo, y por lo tanto se produce entonces una falla en el llenado y por lo tanto se llama insuficiencia cardíaca de tipo diastólica, ¿no? Acá lo que estamos viendo es el remodelado del ventrículo izquierdo, como inicialmente hay un infarto, después hay una expansión del infarto y después recién hay una remodelación del corazón, ¿no? Entonces, en la disfunción diastólica, que es la mayor cantidad de pacientes que van a tener esta disfunción, puede ser porque aumenta la rigidez del ventrículo izquierdo o puede ser porque disminuye la relajación del ventrículo izquierdo. ¿En qué momento aumenta la rigidez del ventrículo? Por ejemplo, fibrosis, una disfunción de las células, una hipertrofia, que haga que el ventrículo izquierdo sea tan rígido que no pueda almacenar la sangre que le llena durante la diástole. O puede ser que haya una disminución de la relajación y se queda como que en contracción el ventrículo izquierdo. Por ejemplo, cuando hay sobrecarga de volumen, cuando hay isquemia o cuando hay un flujo anormal de calcio. Entonces ahí se va a producir entonces un aumento de la presión de tipo diastólica. Muy bien, creo que ahí termina. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor Taboada. Bueno, una pregunta, doctora. ¿Esta clase viene en el Dime. examen del domingo? Sí, Esta clase viene en el sí, examen. también este tema ingresa, ¿ya? ¿Y a qué hora es el examen? No, aunque caiga. Bueno, Podemos hacer lo que sea siempre como a las 10 de la noche que hemos estado tomando los pasitos. ¿es el Doctora, examen el entonces domingo? sería domingo a las 10 de la noche. Ajá, podría ser. ¿Algún inconveniente tiene? Sí, sé que no les he tomado el último pasito porque me dijeron de que había un grupo que terminaba patología todavía a las 10:30 de la noche. Entonces, por eso es que no les he tomado el último pasito. Entonces, el pasito que me debe lo vamos a tomar este domingo junto con el pasito de esta semana. A la misma hora, doctora. Sí. Doctora. Y dime, doctor Tahuada. ¿Dónde del pasito y el examen? Digo, dos pasitos y el examen es el mismo día, ¿a la misma hora? Ya viene el examen, ¿no? Sí. Ya. Déjame revisar el sílabus, ¿ya? Si es que es el mismo día del pasito, el mismo día del examen, solamente vamos a tomar el examen, ¿ya? Ya. Voy a escribirles en el aula virtual. Y en el aula virtual, perdón, si en el sílabus veo que ya viene el examen la próxima semana, o sea, este domingo sería, entonces solamente tomo el examen teórico, ¿ya? Ya. Y doctora, otra pregunta, ¿va a ir esta clase de aula virtual? Esta clase también ingresaría, ¿ya? Ya, no se verá la virtual, ¿no? ¿Perdón? Ya se verá la virtual.
En el aula virtual les voy a poner hasta qué tema van a ingresar el examen teórico y que sea el domingo y también a las 10 de la noche, ¿ya? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Muy bien, jóvenes, les agradezco. Cuídense.